Educación y Sociología. Sección 5. Introducción. La obra de Durkheim. Parte 6. Prefacio. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. Parte 6. La enseñanza pedagógica reserva, por lo general, un puesto importante a la historia crítica de las doctrinas de la educación. Durkheim reconoce el interés de dicho estudio. Dedicó mucho de su tiempo a este. En los dos cursos sobre la educación intelectual, primaria y secundaria, la historia de las doctrinas ocupa un lugar nada desdeñable. La de Comenius, entre otras, ha retenido su atención. Ha dejado esquemas de lecciones y notas de curso que forman una historia de las principales doctrinas pedagógicas en Francia desde el Renacimiento. La revista de Metafísica y de Moral ha publicado un esquema detallado de sus lecciones sobre Juan Jacobo Rousseau. Finalmente, Durkheim redactó integralmente un curso que abarca todo un año sobre Pestalozzi y Herbart. Aquí indicaremos únicamente el método al que se atuvo. Ante todo, establece un neto distingo entre la historia de las teorías de la educación y la historia de la educación propiamente dicha. A menudo se comete el error de confundirlas. Y, sin embargo, entre ambas media tanta diferencia como entre la historia de la filosofía política y la historia de las instituciones políticas. Sería de desear que nuestros educadores conociesen mejor la historia de nuestras instituciones escolares y no creyesen, tal como a menudo sucede, percibirla a través de Rousseau o de Montaigne. Luego, Durkheim trata sobre todo las doctrinas como hechos, y es la educación del espíritu histórico que entiende el proseguir estudiándolas. Generalmente, es de una forma muy diferente que se las aborda. Tomemos, por ejemplo, los libros de Gabriel Compayré, manuales clásicos de historia de la pedagogía, sobradamente conocidos por todos nuestros educadores. A pesar de su nombre, no son, a decir verdad, historias. No cabe la menor duda de que resultan muy útiles. No obstante, recuerdan desagradablemente una cierta concepción de la historia de la filosofía afortunadamente anticuada. Parece como si los grandes pedagogos, Rabelais, Montaigne, Rollin, Rousseau, hicieran figura de colaboradores del teórico que actualmente intenta sentar las bases de la doctrina pedagógica. Parece que existe una verdad pedagógica eterna, universalmente válida, de la que han propuesto aproximaciones. En su doctrina se trata de separar la cizaña del trigo limpio, de retener los preceptos utilizables actualmente para los maestros, de rechazar sus paradojas y sus errores. La crítica dogmática tiene primacía sobre la historia, la alabanza o la reprobación sobre la explicación de las ideas. El residuo y el provecho intelectual son escasos. No es mediante la confrontación dialéctica de las teorías del pasado, teorías más bien ricas de intuiciones confusas que científicamente constituidas, que se tiene la posibilidad de elaborar una doctrina sólida y prácticamente fecunda. Por lo general, ocurre que los pedagogos de segunda fila, eclécticos, moderados y bastante razonables dentro de su insipidez, resistan mucho mejor a dicha crítica que las mentes de primera fila. La sensatez de un Rollin sufre ventajosamente la comparación con las extravagancias de un Rousseau. Si la pedagogía fuese una ciencia, su historia poseería ese carácter singular de que el genio la habría, las más de las veces, inducido a error, y la mediocridad, mantenido en el camino de la verdad. Por descontado, Durkheim comprende perfectamente que se puede tratar de desprender, mediante una discusión crítica, los elementos de verdad contenidos en una doctrina. En el prefacio que escribió para el libro póstumo de Hamelin, El sistema de Descartes, Durkheim dio la fórmula de un método de interpretación a la vez histórico y crítico, y él mismo aplicó dicho método al estudio de Pestalozzi y de Herbart. Admiraba el firme y fértil pensamiento de esos insignes iniciadores y, lejos de subestimar su fecundidad, llegaba incluso a preguntarse si no les atribuía algunas de las ideas
de las que creía reconocer en su obra los primeros esbozos. Ahora bien, sea cual pueda ser su valor dogmático, Durkheim pide ante todo a las doctrinas que revelen las fuerzas sociales que alientan a un sistema educacional o que trabajan en pro de su modificación. La historia de la pedagogía no es la ciencia de la educación, pues los teóricos no expresan exactamente lo que ocurre de hecho y tampoco anuncian exactamente lo que se realizará de hecho. Pero las ideas son también hechos, y cuando conocen gran resonancia, se convierten en hechos sociales. El éxito sin par del Emilio tiene otras causas independientes del genio de Juan Jacobo Rousseau. Manifiesta tendencias confusas, a la par que enérgicas, en el seno de la sociedad europea del siglo XVIII. Existen pedagogos conservadores, tales como Jouvency o Rollin, que reflejan el ideal pedagógico de los jesuitas o de la universidad del siglo XVII. Y sobre todo, puesto que se ve cómo las grandes doctrinas se multiplican cuando las horas de crisis, hay pedagogos revolucionarios que interpretan cosas colectivas que resulta esencial para el observador alcanzar, que resulta casi imposible alcanzar directamente. Aspiraciones, ideales en vías de formación, rebeliones contra instituciones que se han tornado caducas. Por ejemplo, Durkheim ha estudiado bajo ese prisma las ideas pedagógicas del Renacimiento y ha establecido el distingo, mejor que cualquiera de los que lo habían hecho anteriormente a él, entre las dos grandes corrientes que las arrastran. La que se puede hallar en la obra de Rabelais, la otra, completamente diferente, a pesar de ciertas afinidades comunes, que se halla en la obra de Erasmo. Tal es, a grandes rasgos, la obra pedagógica de Durkheim. Esta breve exposición basta para subrayar cuál es su extensión y la estrecha relación que mantiene con el conjunto de su obra sociológica. A los educadores aporta, acerca de los principales problemas pedagógicos, una doctrina a la vez original y vigorosa. A los sociólogos aclara, en algunos puntos esenciales, las concepciones que Durkheim ha expuesto en otras fases de su obra. Relaciones entre el individuo y la sociedad, relaciones entre la ciencia y la práctica, naturaleza de la moralidad y naturaleza del entendimiento. Gran número de educadores o de sociólogos solicitan que esa obra pedagógica no quede inédita. Nos esforzaremos en cumplir sus deseos publicando los principales cursos de Durkheim. El opúsculo que les brindamos hoy les hará las veces de introducción. En este se podrán encontrar los únicos estudios pedagógicos que Durkheim publicó él mismo. Los dos primeros reproducen los artículos Educación y Pedagogía del Nuevo Diccionario de Pedagogía y de Instrucción Primaria, publicado bajo la dirección de F. Boisson, París, Hachette, 1911. El tercero es la lección inaugural pronunciada por Durkheim cuando tomó posesión de su cátedra en la Sorbona en 1902. Ha sido publicada en la Revista de Metafísica y de Moral, número de enero de 1903. El último estudio es la lección inaugural del curso organizado por los candidatos a las agregaciones de enseñanza secundaria, pronunciada en noviembre de 1905. Esta lección fue publicada en la Revista Política y Literaria, Revista Sur, número del 20 de enero de 1906. Algunas páginas se repiten, incluso en las dos primeras partes hay copias textuales de la tercera. Hemos considerado que los retoques hubiesen significado mayores inconvenientes que alguna otra repetición. Paul Pauconet. Prefacio. Afamado sociólogo, Émile Durkheim es al propio tiempo uno de los clásicos de la pedagogía francesa. En vida, ya imprimió su sello personal a esta a través de sus enseñanzas. Más adelante, ha hecho pesar sobre ella su influencia por medio de sus libros, Educación y Sociología, La Educación Moral y finalmente La Evolución Pedagógica en Francia, que fueron publicados después de su muerte merced a los desvelos de su discípulo Paul Pauconet. Resultaba, pues, tan natural como necesario que los educadores de hoy en día pudiesen referirse fácilmente a los textos más importantes de Durkheim,
y debemos congratularlos de la feliz iniciativa tomada por prensas universitarias de Francia al reeditar, 40 años después de su publicación en 1922, Educación y Sociología, obra agotada en las librerías desde hacía mucho tiempo. Este pequeño pero inestimable volumen, compuesto de 4 ensayos que datan de los primeros años de nuestro siglo, brindan al lector apremiado por el tiempo la ventaja de ser a la vez breve y de amena exposición. Pero ante todo, tiene el gran mérito de plasmar los conceptos fundamentales de Durkheim. Por añadidura, se ve avalorado por una dilatada y excelente introducción debida a la pluma de Falconer. Si bien no tuve el honor de conocer a Durkheim, fallecido en 1917, fui en cambio alumno de su discípulo, a quien quiero rendir parias. Paul Falconer, sociólogo también él y sustituto de cátedra de pedagogía en la Sorbona después de la Primera Guerra Mundial, abordaba los problemas que plantea la educación con un atractivo, a la par penetrante y lucido. Yo admiraba profundamente la sutileza y la agudeza de su mente. Poseía una de las inteligencias más preclaras que me haya sido dado conocer jamás. Murió de forma harto prematura. Aquellos que siguieron sus enseñanzas le deben el descubrimiento de la obra pedagógica de su maestro y a través de esta, el de la reflexión sociopedagógica. Al igual que todos los clásicos, Durkheim es, ante todo y en el sentido amplio de la palabra, un representante de su época. Su doctrina es el fiel testimonio del tiempo en que le tocó vivir, el de la Tercera República, el de la laicización de nuestra enseñanza pública, de los avances de la gran industria y del desarrollo de las ciencias humanas, de tal suerte que se podía aplicar a sus conceptos lo que él mismo decía con respecto a las investigaciones llevadas a cabo por los pedagogos. No son modelos que se deba imitar, sino documentos sobre el estado de espíritu de estos tiempos. Su obra define con toda perfección un momento trascendental en la historia del pensamiento pedagógico, y sin el menor género de dudas, el sociólogo historiador que fue Durkheim hubiese gustado de ese elogio, él que no dejó de recalcar la evolución en el transcurrir de los siglos de las concepciones y de las instituciones pedagógicas bajo los efectos de causas por encima de todos sociales. Esta relatividad que el punto de vista histórico introduce en la reflexión se me antoja ser uno de los 2 principios esenciales de la doctrina pedagógica de Durkheim. El otro es, por todos sabido, la importancia que concede a las realidades y a las necesidades de orden social. Reacciona con fuerza ante el concepto individual de la educación que columbraba en sus precursores Kant y Herbart, Stuart Mill y Spencer. Contrariamente a ellos, considera la educación como una cosa inminentemente social. La define como una socialización de la joven generación por la generación adulta. La escuela es, desde su punto de vista, un microcosmos social. No se recata en describir que la sociedad crea en el hombre un ser nuevo. Otras tantas aseveraciones clamorosas del sociólogo que han sido repetidas 1001 vez y también discutidas. En efecto, a través de ellas, Durkheim entraba en conflicto con las teorías tradicionales. Chocaba con un amplio sector de la opinión sustentada por sus contemporáneos, pero al propio tiempo abría nuevos cauces a la reflexión y a la investigación educacionales. Ciertamente, se puede no compartir hoy en día todas sus ideas, entre otras sus reticencias para con la psicología, heredadas de Augusto Comte, y que se vuelven a encontrar aún más exacerbadas en Alain, o también su forma de definir la pedagogía como una teoría práctica, fórmula que permanece bastante enigmática a pesar de las explicaciones del autor, o incluso su injusto desdén en lo que concierne a la literatura utópica en materia de pedagogía. Tampoco hay que perder de vista, al leer sus obras, el hecho de que muchos cambios se hayan producido desde que estos textos fueron redactados. Por una parte, acontecimientos aniquiladores tales como las 2 guerras mundiales, por otra, una evolución acelerada de la economía industrial bajo los impulsos de inventos técnicos de todo tipo
que han transformado hasta sus más profundas raíces nuestras condiciones de existencia. Las ciencias humanas, que Durkheim considera como apenas incipientes, han realizado progresos indiscutibles. El conflicto entre la psicología y la sociología, en el que él participaba, ha quedado hoy ampliamente superado. La psicología ya no es sencillamente, como él lo creía, la ciencia del individuo. Se le ha reconocido al menos una dimensión social. La sociología, por su parte, se ha desviado de determinadas teorías durkheimianas, las de la conciencia colectiva y de las representaciones colectivas. Por ejemplo, nuestra época enfoca de forma diferente a la de él las relaciones existentes entre la naturaleza y la cultura. La pedagogía, en tanto que investigación científica, se ha encarrilado de forma muy diferente a la que había previsto Durkheim. Deja de lado el estudio de los procesos históricos por el de la dinámica de grupo y por el aquilatamiento del rendimiento escolar mediante métodos experimentales. El propio vocabulario se ha ido modificando, al mismo tiempo que la óptica de los investigadores. En pocas palabras, el clima intelectual ya no es el mismo. Un lector moderno, acostumbrado a la acción, a los golpes de teatro y al lenguaje directo, corre el riesgo de verse sorprendido ante un pensamiento que expone, progresa lentamente, metódicamente, con una especie de firmeza tranquila, pero que puede parecerle algo formalista. Esta es la suerte común que corren todas las obras clásicas. A pesar de todo lo que se diga, el tiempo deja en ellas la huella imborrable de algunas arrugas. Así y todo, no es menos cierto que la aportación a la par histórica y sociológica de Durkheim representa un factor muy importante en pedagogía, una adquisición tan capital, quizás, como la del psicoanálisis de Freud. Es un hecho irrefutable que la época actual ha tomado cada vez más conciencia de la importancia de los fenómenos de la socialización en todos los campos de la vida, incluso en los más individualistas. El lugar que ocupa lo colectivo en los regímenes marxistas es muestra fehaciente de ello. Es también un hecho irrebatible que tenemos, hoy en día, una conciencia más aguda que antaño de la rápida evolución de nuestra civilización y de que vivimos bajo el signo del cambio. Y mal que nos pese, la educación que prodigamos a la juventud debe tener muy en cuenta esos hechos fundamentales. Aun cuando situando muchas cosas bajo otra perspectiva, el tiempo ha acabado dando la razón a Durkheim en no pocos puntos. Lo que significaba una innovación doctrinal se ha incorporado desde entonces a nosotros y hace parte, de ahora en adelante, de nuestro patrimonio pedagógico. En medio de todo, es privilegio de los clásicos el conservar un interés siempre actual a través de problemas que han tocado y que no han dejado de preocuparnos. Cuando Durkheim escribe las transformaciones profundas a las que han sido sometidas o a las que se ven actualmente sometidas las sociedades contemporáneas, requieren las transformaciones correspondientes dentro del campo de la educación nacional. ¿Cómo podríamos nosotros no sentirnos aludidos? Y cuando añade, ahora bien, si sabemos perfectamente que son necesarios determinados cambios, lo que no sabemos de manera concreta es cuáles deben ser estos. ¿Quién podría atreverse a afirmar de forma perentoria que han sido encontradas hasta el momento presente soluciones verdaderamente satisfactorias? Lo mismo ocurre cuando se dedica a analizar la crisis imperante en nuestra enseñanza secundaria, a subrayar la necesidad y los peligros que entraña la especialización de los estudios, a bosquejar un programa de formación de educadores. Otros tantos temas, entre otros muchos que son estudiados en la obra Educación y Sociología y que siguen siendo de una candente actualidad. Al releer hoy este libro, nos damos cuenta de que determinados conceptos de Durkheim que podían chocar cuando su publicación, que efectivamente me habían chocado en mi juventud, han perdido ahora gran parte de su impacto. Esas concepciones se nos han hecho ahora familiares. El carácter drástico, a veces polémico, de las tesis que defendía Durkheim ha ido menguando en virulencia a nuestros ojos. Habiendo transcurrido ahora el tiempo necesario para poder aquilatar mejor su pensamiento, nos sentimos sobre todo receptivos a una suerte de sapiencia, algo severa quizás, pero razonable y optimista del autor.
y nos complace reflexionar junto con Durkheim en las cuestiones de índole pedagógica. Ese clásico no es, y en todo caso ya no lo es, un maestro dominante a quien se obedece. Es un amigo a quien se consulta porque siempre es de buen consejo. Maurice Deves, profesor de la Universidad de París.